hacer la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, tú que eres la imagen visible de Dios invisible, acompáñanos en este esfuerzo que estamos haciendo, nosotros pobres criaturas, de conocer mejor a ti, al Padre y al Espíritu Santo. A través de este tema titulado La clase de teología con una visión nueva, cosas que no hemos oído antes, sin embargo, partimos siempre de la doctrina perenne de la Iglesia. Nos apoyamos sobre ciertas páginas bíblicas y sobre el magisterio de la Iglesia. Como tú querías, Jesús, al dar el poder de discernimiento a los apóstoles. Nos sentimos alegres y seguros cuando tratamos de entender mejor tu realidad, oh Dios, precisamente porque tú nos has dado a personas como instrumentos, como garantía de la verdad que a lo largo de toda la revelación, sobre todo de la vida de Jesús, el Espíritu Santo va haciendo conocer toda la verdad a lo largo de todo el caminar de la humanidad. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Virgen Santísima, acompáñanos en esta reflexión como tú hacías cuando considerabas las cosas de Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Atención, todo el mundo preste atención a este. Bueno, ahora vamos a dar respuestas a algunas preguntas y luego vamos a oír el número 3 del audio video. Hay una pregunta que recoge muchas preguntas. Habíamos dicho en las primeras 2 lecciones que Dios es solo amor, infinito, incondicional, gratuito. Y las preguntas que llueven, muchas, es: si Dios es amor, ¿por qué suceden tantas cosas terribles? ¿Por qué nacen niños malformados? ¿Por qué nacen niños infelices, abandonados? ¿Por qué tantas guerras? ¿Por qué tantos delitos? A esta pregunta va la respuesta en la tercera clase que estamos empezando. Ahí se dirá y se irá aclarando cada vez más.
prácticamente diciéndole en un renglón, todo esto ocurre porque el ser humano quiere hacer esto, usa mal su libertad. En lugar de usarla para amar, la usa para destruir. Y Dios respeta nuestra libertad. Esta es la respuesta núcleo de esa pregunta tan dramática. Se trata de profundizar, reflexionar, porque no es una respuesta sino más. Es la respuesta. De manera que hay que saberla manejar, saberla asimilar y saberla también explicar a los demás. Luego ha habido un aporte de un hermano que la vez pasada hemos hablado del infierno también, un hermano que hace citas del Catecismo de la Iglesia Católica sobre el infierno. Esa es la doctrina que todos nosotros conocemos y aceptamos. Eso. En esas citas no está lo nuevo que nosotros hemos dicho. A partir de lo que dijo San Juan Pablo II, el 28 de julio de 1999, que el infierno no lo hizo Dios. Eso nosotros pensábamos que era lógico, que lo había hecho Dios. Lo había creado para mandar ahí los que se comportaban mal. Él lo había creado. El Papa dice que no lo creó él. De manera que queda muy cierto que Dios solo cosa buena ha hecho y solo cosas buenas hace. Entonces, este aporte de este hermano confirma que tiene sentido esta clase que estamos dando, que llamamos una teología con un nuevo espíritu. Tiene sentido precisamente para recoger esas cosas nuevas que el Espíritu va inspirando al magisterio de la Iglesia también, que recoge todas las inspiraciones del Espíritu Santo. Entonces, como que ubica, ayuda a ubicar esta clase que estamos dando. A partir de lo tradicional de la enseñanza de siempre, injertar lo nuevo, que es muy importante y que a nosotros nos va dando una nueva espiritualidad, y nosotros tenemos que vivir con una espiritualidad más fresca, más viva, porque injertamos estas cosas nuevas que son propias de esta cultura. Necesita esta cultura estas cosas nuevas. Por eso el Espíritu Santo las inspira. Bien, ahora 2 minutos de respirar profundamente. Ustedes van pensando en todo lo que acabo de decir y dentro de 2 minutos empezamos el tercer audio-video. Bien, descansen un poquito.
Entonces vamos a escuchar el número 3. Todo lo que hace sufrir y morir no viene de Dios. La nueva imagen de Dios. Hemos hecho 2 videos sobre este tema. Una imagen de Dios que es amor infinito, incondicional, gratuito. Y para hacernos entender eso, Jesús nos contó la parábola del hijo pródigo. Está equivocado el título. Debería de llamarse la parábola del Padre amoroso. Precisamente porque nos demuestra con este cuento Jesús que sí, Dios es amor sin límites, infinito, incondicional, sin condiciones y gratuito. No tenemos que pagar nada por su amor, por su salvación, por nada tenemos que pagar. Solo aceptar los regalos que Él nos da continuamente. El regalo de su amor, el regalo de su sabiduría, el regalo de su consuelo, el regalo de sus consejos. Nos dice siempre Dios, hijos, si quieren tener una vida bonita, que tenga sentido, que los haga sentir realizados, bien, háganme caso. Yo sé cómo está hecho el ser humano. Sé cómo es la realidad. Háganme caso. Y Él nos lo dice con todo ese amor, ¿verdad? Entonces, esta vez queremos insistir que todo lo que hace sufrir y morir no viene de Dios. Imagínense. Todo lo que hace sufrir y morir no viene de Dios. Las enfermedades, las desgracias, el sufrimiento interno, psicológicos, de temores, de miedos, de ofensas y la muerte. Ni la muerte viene de Dios. Esta es una cuestión que el Espíritu Santo nos está haciendo entender en estos tiempos. Es así. ¿Cómo se hace con el niño? La mamá al niño, para hacerle entender algo de peligro, a los 3 años le cuenta Caperucita Roja. Pero cuando crece el niño a los 16, 18 años, no le va a hablar así, le habla de otra manera. Ya le explica las cosas como son. Así nos ha pasado en eso, así pasa la humanidad. Dios va explicando, iluminando la humanidad poco a poco, en la medida que está capacitada para entender.
Hoy, con todas estas cosas nuevas, esta capacidad de relacionarnos en tiempo real con China, con cualquier otro país, con cualquier otra persona, con decenas de personas a la hora, miles de personas al día, millones de personas que se comunican el mismo día. Bien, el Espíritu Santo nos va haciendo entender cosas así rápidamente. Solo decimos, es que ha cambiado más el mundo en estos últimos 50 años que en 2000 años pasados. Es cierto, estamos en la cuarta época. En 2800 años han habido solo 3 épocas. Esta es la cuarta. Es cierto, está cambiando tremendamente el mundo. Estamos cambiando nosotros y también la palabra del Señor se va entendiendo mucho más y la Biblia se va entendiendo mucho más. Estamos entendiendo eso hoy. Todo lo que hace sufrir y morir no viene de Dios. Uno dice, pero Fray Mauro, ¿qué le pasa? Miren, no son solo pensamientos míos, que por cierto estoy muy convencido de eso. Pero mire que dice el libro de la sabiduría. Es un libro inspirado, escrito por el Espíritu Santo. La sabiduría, al capítulo 1, verso 13. Fíjense, Dios no hizo la muerte y no le gusta que se pierdan los vivos. Dios no hizo la muerte, eso es lo que estamos diciendo. La muerte no viene de Dios. Dios no hizo la muerte y no le gusta que se pierdan los vivos. Las especies que aparecen en la naturaleza son medicinales y no traen veneno de muerte. La naturaleza que nosotros decimos a veces como causante de la muerte, no, tampoco. Creo que han leído ustedes también lo que escribió un científico a propósito del terremoto del Nepal y ahora también del terremoto que está ocurriendo en Italia, en el centro de Italia, cerca de mi pueblo. El título del artículo de este científico era: es que lo que matan no es el terremoto, son los edificios mal construidos. Eso. Y claro, yo esto lo entendí cuando hace 43 años ese padre me llevó a dar la vuelta a Managua destruida, casas de mala muerte destruidas con miles de muertos, y el Banco de América rectecido, sano, no le pasó nada, porque estaba bien construido. Entonces, lo que hicieron, que hizo morir a esas miles de personas, no fue el terremoto, fue culpa de aquellos que hicieron construir las casas en este lugar de fallas, que no controlaron quién las estaba construyendo, no controlaron si estaba robando el hierro o no. 5 años después se descubrió que habían sido construidas con la mitad de hierro necesario en ese lugar. El Banco de América sí lo había construido así, pero las casas no, por culpa de alguien. Habría que investigar para saber quiénes son los culpables, porque hay. Dios sabe, pero nosotros también debemos de investigar para saber quién usó mal la libertad, para que no vuelva a usarla mal, haciendo morir a la gente, y para que todos aprendamos a usarla bien cuando se construye como hay que construir. La sabiduría. Dios no creó la muerte. Dios creó en 6 días. Y terminados los 6 días se volteó y vio que todo era bueno, dice Génesis. Los problemas vinieron después, con Adán y Eva, que subvirtieron las cosas, creyendo que ellos se las sabían todas y por lo tanto no era necesario hacerle caso a Dios. Y después
su hijo mata al otro hijo y todas las demás consecuencias que nosotros conocemos. Claro que la muerte existe, pero no viene de Dios. Claro que el sufrimiento existe, pero no viene de Dios. Eso es lo que queremos enfatizar. Ellos lo ven. Ya. Este es un recorte de un periódico que dice: el terremoto en Nepal era una tragedia anunciada, porque ese científico había sido enviado por la ONU a estudiar ese terreno, esa ciudad, porque era famosa sea por el terremoto, sea por el desorden, como eran construidas las casas, para que dijera la ONU qué iba a pasar en caso de un terremoto. Y miren, una semana que él había regresado, un científico inglés, una semana que había regresado del Nepal, el terremoto que hace miles de muertos. Él había escrito el reporte a la ONU: si sucede un terremoto, ahí será un desastre terrible, porque las casas están construidas a la loca. Y debajo, no sé si ustedes lo pueden ver, dice: lo que mata no es el terremoto, son las casas mal construidas. Bueno, lo que yo entendí cuando llegué a Nicaragua hace 46 años, que lo que había pasado en Nicaragua, las casas, los muertos, no eran de Dios, eran de los que habían construido mal las casas. Ese es un ejemplo, porque nosotros ordinariamente decimos: el terremoto sí, eso sí que viene de Dios, porque ¿quién lo crea? Estamos hablando de las muertes, no de los movimientos telúricos que tiene su evolución la Tierra. Estamos hablando de la muerte. ¿Por qué se construye en cierto lugar? ¿Por qué se construye de cierta manera? Entonces la muerte no viene de Dios. Viene del mal uso de la libertad humana. Bien, ahora, solo un ejemplo, una ayuda, un testimonio de Elizabeth. Es una que participa en nuestra clase, que me contaba que ella conoce un lugar donde están niños que sufren por situación y ha hecho un poquito de investigación para saber por qué sufrían estos niños. Ahora vamos a escuchar su testimonio. Elizabeth, adelante. Mucho gusto, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas Okay. noches. Le escuchamos, buenas noches. Gracias. Buenas noches, sí se escucha. Buenas noches, Sí se adelante, le escucha. escuchamos. Se escucha. Ok, voy. Elizabeth, ¿podría encender su micrófono? Perdone. Se está despertando. Ahorita no se oye. Elizabeth, no le escuchamos. ¿Podría encender ¿Me su escuchan? micrófono? ¿Me escuchan? Ahora sí. Adelante, le escuchamos. Ok.
Solo les comento que voy en carretera, me tocó salir a trabajar al interior hoy y espero en Dios, de verdad que no se corte la señal. Fray Mauro me pidió compartir con ustedes una experiencia muy, muy especial que quisiera yo empezar contándoles el que se dio. Amiga muy querida, falleció de un cáncer fulminante en menos de un mes, un cáncer en el páncreas. Y ella trabajaba para una de estas familias, 8, 10 familias que hay en el país que manejan el capital, digamos, o sea, familia de nombre, familia empresaria, de mucha plata, digamos. Y ellos la querían mucho a ella y me pidieron conseguir un sacerdote para que fuera a dar la misa a la funeraria. Entonces yo fui al que era antes el seminario franciscano. Salió Fray Mauro y me dijo, yo te acompaño, llévame. No conocidos, creo yo, si nos habíamos visto nada más de vista, valga. Y Fray dio la misa ahí en la funeraria, sin saber la familia que estaba ahí. Y empieza con la línea de la muerte. La muerte de esta amiga mía, decía él, pues Rosita se llamaba, que en paz esté, la muerte de Rosita se ha dado por responsabilidad con nombre y apellido de alguien. Puede ser una responsabilidad personal, una responsabilidad familiar, una responsabilidad social. Accidente de carretera. Elizabeth, no la escuchamos. Y empezó a explicar todo esto, me pasaron 2 cosas a mí, o 3 tal vez. En primer lugar, me enamoré del discurso y ya les voy a decir por qué. En segundo lugar, dije, hoy me quedé sin trabajo, o sea, a mí me van a echar, porque les estaba tirando a estas familias y les estaba diciendo que realmente habían responsabilidades estructurales y sociales en una sociedad desigual y que eso provocaba la muerte y que eso no venía de Dios. Y lo cierto es que yo dije, yo literalmente, Fray les puede dar el testimonio, terminó la misa y yo saqué a Fray por la puerta de atrás de la funeraria y nos fuimos volados para el carro porque yo dije aquí que no me digan nada porque yo a saber qué voy a explicar. Pero yo me enamoré del discurso porque yo he trabajado en la mayor parte de mi vida en proyectos de desarrollo con comunidades vulnerables. Entonces, el tema de medio ambiente, y yo he visto reiteradamente cómo las tormentas, cómo los deslaves, cómo las lluvias, el Stan, el Mitch, el Ágata, han atacado toda la vida a la gente sencilla, a la gente pobre. Nunca se cae una casa en la zona 15, nunca se cae un apartamento en la zona 10, toda la vida son los mismos. Y entonces yo decía, y la gente en el interior, probablemente para tener paz en su corazón y para aceptar las cosas, dicen siempre es que esta fue la voluntad de Dios. Es que mire los que nos manda Dios. Entonces yo estaba como descontenta con esa teoría y entonces encajó divinamente la teoría que le escuché a Fray. Recuerdo que esa tarde, al salir de la funeraria, yo le dije, Fray, ¿podemos tomar un café? Nos fuimos, platicamos y ahí nació uno de los grupos que él inauguró en Cristo Rey, que era mi parroquia en ese momento. Entonces, ahí nació la idea esta y fuimos avanzando como vamos avanzando ahora. Dios es amor, el amor de Dios es gratuito, es eterno, es incondicional, es libérrimo. Estamos acostumbrados a decir todo lo bueno viene de Dios, lo cual es cierto, pero Fray nos agregó una frase, solo lo bueno viene de Dios. Yo en ese momento tenía la dicha
de conducir un programa en Radio María. Y este programa era, por lo general, se llamaba temas de actualidad, temas diversos. Y yo siempre tenía un invitado en el programa. Y una tarde, la invitada fue Helen de Bonilla, ahora mi gran amiga, a quien quiero muchísimo, no sé si alguno la conoce. Helen de Bonilla, que ella llegó a contar un testimonio de cómo encontró en un hogar casi abandonado a un niño que era sordo, ciego y mudo. Y ella se había enamorado tanto de este niño que lo adoptó. Yo me sentí realmente mal con mi vida cuando oí ese testimonio porque dije yo qué poco, qué nada he hecho yo en la vida. El niño se llama Alex. Ahí está Alex. Y conforme Helen fue viendo la dificultad que significaba criar a un niño que no escucha, que no ve, que no habla, ella fue buscando a gente que tuviera las mismas similitudes, niños con esas problemáticas. Se fue, creo que a Argentina, a obtener información e inauguró, construyó a la vida jurídica una fundación que se llama Fundal, Fundación para Niños con Sordoceguera Alex, y se abrevia Fundal. Cuando Helen contó esta historia en el programa de Radio María y todo, al terminar yo le conté a Helen la teoría de Fray. Fíjese, Helen, que entonces que las cosas malas no vienen de Dios, que nada malo viene de Dios. Y entonces Helen me dijo, bueno, Elizabeth, mira, pero ¿y entonces de dónde puede venir el mal de un niñito que no ha nacido y que ya viene con una carga tan pesada como la de estos niños? ¿Qué pasó aquí? Le dije, no se preocupe, le voy a preguntar a Fray. Me fui con Fray y le digo, mire, Fray, perdone, fíjese que este caso. Entonces la duda es, en el caso de un bebé como él, ¿qué pasó? ¿De quién es la responsabilidad? Y yo así toda atenta a la respuesta y me dice Fray, Elizabeth, yo no sé, ni tengo la más mínima idea de cuál puede ser la culpa. Vayan e investiguen, porque no sé. Yo ve que de al pelo, Fray me enseña una teoría y de ahí yo qué hago, pues, o sea, y ahora como regreso con Helen y le digo, fíjese que dice Fray que no sabe. Y entonces, obviamente, regresé con Helen y le dije, mire, pues creo que tenemos que investigar porque Fray dice, no sé. No se las voy a hacer muy larga porque el tiempo es corto, pero Helen ya había información, muchos datos, encontró a varias madres que no habían abandonado a su niño, pero que lo estaban criando ellas, pero que tenían las mismas características, eran niños sordos, ciegos y mudos. Entonces ella tenía ya información y datos y empezamos a ver que los niños en aquel tiempo estaban en un rango de edad similar. 3, 4, 5 años de diferencia, no lo sé, ya no recuerdo, pero las edades eran muy similares. Preguntar a las mamás que tenían a sus hijos, porque muchas habían abandonado a los niños, por eso Helen encontró a uno en un asilo, pero con las mamás que platicamos y con el historial de las madres que tenían en algunos casos en los hogares, descubrimos que las mujeres que habían dado a luz a niños sordos, ciegos y mudos habían sido niñas en una época en que el Estado de Guatemala no había vacunado contra la rubiola o viruela, tampoco recuerdo. Y a las mamás, en su mayoría, si no a todas, sí en su mayoría, les había dado rubiola o viruela durante el embarazo. Y esa era la causa por la cual la enfermedad había pegado en el feto y esas eran las consecuencias. Ustedes no se imaginan lo que significó, sobre todo para mí, el descubrir que, tal como lo dice Fray, es una responsabilidad estructural, es una responsabilidad de un Estado, que lo que nosotros podemos llamar negligencia de aquel entonces, que no hubo vacunas, no sé por qué, no sé las causas, pero que no hubo vacunas, la podemos tildar de negligencia, pero que en el fondo lo que hay es falta de amor. Y entonces eso causó la tremenda
experiencia negativa que les pudo haber tocado a todos estos niños. Cuando yo llegué con Fray, le dije, Fray, fíjese que esto y esto es, te lo dije. Me dice, no, usted no me dijo nada. Le dije, usted me dijo que fuera a investigar, así, pero te lo dije. Me dijo, tenía que haber un responsable con nombre y apellido atrás. Y entonces Fray, cuando yo le platicamos, yo le digo, mire, pues si quiere yo cuento esta experiencia, es maravillosa, es un testimonio vivo. Él me dice, sí, pero aparte quiero que tú digas qué ha significado en ti el estar involucrada, el conocer este tema, el estar involucrada. Y esa es la parte que yo sí quiero enfatizarles y decirles, nadie que conoce esta realidad, de que nada malo viene de Dios, de que las cosas malas tienen atrás siempre una responsabilidad humana, porque no podemos hablar de un Dios que castigue, que se vengue, que lo pruebe a uno para ver. Nadie que conoce esta realidad puede vivir igual. Yo, en primerísimo lugar, vivo ahora confiadísima, albergada, asegurada, amparada, metida bajo los brazos de un Dios amoroso que yo sé que solo quiere cosas buenas para mí. Y ustedes no se imaginan la forma en que yo rezo ahora el Padre Nuestro en esa frase, en esas dos frases que dice, hágase tu voluntad, porque yo sé que es una voluntad de amor, porque sé que es una voluntad de bien para mí, para mis hijos, para la gente que amamos a Dios, que creemos en Dios, incluso para aquellos que no lo hacen, que no lo aman, que no lo creen. Dios solo quiere cosas buenas, es el Padre todo amoroso. Y cuando yo digo hágase tu voluntad, y cuando yo digo venga tu reino, porque el reino de Dios es el amor, porque el reino de Dios es lo bueno para todos, cada uno de nosotros, yo me gozo en esas dos frases de un Padre Nuestro. Y en el momentito en que digo venga tu reino, yo le agrego particularmente y ayúdame a construirlo. Porque si el reino de Dios es el amor, y yo estoy clara que el amor de Dios es eterno y es incondicional y es gratuito y es libérrimo, yo, si le pido a Dios que quiero ser parte de la construcción de ese reino, le estoy diciendo, permíteme a mí amar a los demás de igual manera, mostrar el amor eterno que viene de ti. Y hacerme responsable de lo que hablábamos hace un par de noches y ayer también, hacerme responsable o corresponsable de no llevar el infierno a nadie. Por ejemplo, vuelvo otra vez a las cosas ambientales. Que una tormenta venga no es asunto de Dios, ni es responsabilidad de la pobre gente que muere soterrada. Es responsabilidad de todos. Y nosotros, con la conciencia del amor de Dios y con la capacidad que tenemos nosotros de amar también, podemos asumir la responsabilidad, la corresponsabilidad que tenemos para no alcanzarle el infierno a nadie, ni a mí mismo, bebiendo y manejando en estado de embriaguez, ni a mis hijos, ni a mi familia, ni a la sociedad. O sea, con esta enseñanza, con esta verdad, reitero, no podemos vivir iguales. Tenemos que ser conscientes de la forma en que Dios nos ama, la forma en que Dios actúa, de dónde vienen las cosas malas y asumir la parte de corresponsabilidad que tenemos para realmente hacerle llegar ese amor a toda la gente y que nadie viva en un infierno por culpa de los demás. En síntesis, eso es, me emociono mucho, voy en carretera, tengo miedo de que se me vaya la señal y así se los termino de comentar. Para mí es una maravilla vivir en esta verdad y si nos pusiéramos todos la realidad humana que hay detrás de cada cosa mala que sucede, estoy segura que lo encontraríamos. Paz y bien para todos. Gracias, Elizabeth. Aquí alguien ha llamado a mi WhatsApp diciendo, no sé si me oyeron, qué maravilla, el testimonio me ha ayudado a entender con toda claridad la cosa. Ve que te decía que era precioso tu testimonio,
gracias, y se entiende que ahora nosotros estamos acostumbrados a pensar que el público ministerio y los abogados y los jueces y las cárceles sea solo cuando uno ha hecho un delito. Claro, pero eso es apenas el comienzo. Habría que ir a investigar por qué ese niño es ciego, por qué nació ciego, por qué este adulto murió a los 20 años. Habría que ir a investigar porque detrás hay delitos. Hay gente que usó mal su libertad y entonces la sociedad tiene que cuidar mucho de todo esto y poco a poco ir sanando la sociedad. Y este será el reino de Dios que está avanzando, lenta pero seguramente. Bueno, esto es otro tema, pero creo que ustedes han entendido. Y ahora vamos a escuchar lo que dijo Benedicto XVI, el Papa emérito, el 31 de enero de 2013, poco antes de renunciar. Él estaba comentando en una audiencia pública, miércoles, con 10.000 personas de todo el mundo, estaba comentando el credo y precisamente el segundo renglón, donde dice: creo en Dios Padre Todopoderoso. Y se pone a explicar qué puede significar este Todopoderoso. Porque nosotros estamos claros, nos parece que está claro que es Todopoderoso. Pero el Papa dice, cuando era Papa, dice que entendemos mal. Cuando decimos Dios lo puede todo, Dios es todopoderoso en la oración continuamente. Yo digo siempre todo amoroso. Ya no digo más todopoderoso, porque dice justamente el Papa, la palabra todopoderoso nosotros la interpretamos mal en Dios, porque Dios no lo puede todo. Vamos a escuchar. En realidad, Dios al crear a criaturas libres, dándoles libertad, ha renunciado en parte a su poder, dejándonos el poder de nuestra libertad. Así, ama y respeta la libre respuesta de amor a su llamada. Y claro, no todos responden con amor, responden usando mal su libertad. Pero a nosotros lo que interesa es lo que dice en el renglón. Es que Dios, dando la libertad a nosotros, se ha limitado en la suya. Claro, si nos ha dicho que depende de ustedes si quieren hacerme caso o no, y es ahí donde depende el amor, por eso nos ha dado esta libertad. Si nosotros no le hacemos caso, hacemos bandidencias y hacemos delitos. Y Dios, como era la pregunta inicial, ¿por qué suceden tantas cosas tan horribles si Dios es amor? Eso, esa es la respuesta. Dios es amor y Él sabrá cómo ayudar esas víctimas aquí en este mundo o en el otro. Sin embargo, no puede impedir que se den estos hechos. Una persona después de eso me escribió y me dijo,
Y entonces nuestra oración, ¿para qué sirve? Si Dios no puede arreglar las cosas. Bueno, es una pregunta legítima, pero profunda, y requiere una explicación profunda de tantas cosas. Pero para una respuesta breve, la oración siempre es útil. Primero porque te aclara a ti. Decía San Agustín, la oración no es para que aclares a Dios lo que tú necesitas, porque Él ya sabe. Es para que tú te aclares qué es lo que pides, por qué lo pides, qué vas a hacer con lo que pides, etc. Entonces, la oración, ¿y qué haces ante esta realidad triste por la cual tú estás pidiendo que intervengas yo? ¿Y qué haces tú? ¿Te quedas con los brazos cruzados o intervienes y a lo mejor denuncias para que intervenga la justicia o haces la corrección fraterna? ¿Tú qué haces? Entonces la oración sirve para mucho, para aclararte tú y para saber qué es lo que va a hacer para ayudar a esas personas que están haciendo el mal. Y tercero, la oración es siempre una producción de amor. La oración es siempre una producción de amor, porque expresa uno la tristeza de estos delitos. ¿Por qué estos delitos? ¿Por qué tanta gente sufre? Señor, yo quisiera hacer tanto, pero puedo hacer poco. Ayuda tú, Señor. Es una expresión de amor, es una expresión de solidaridad. Y el amor nunca va puesto, no va nunca en saco roto. El amor es Dios, por lo tanto esa expresión de amor siempre va con Dios y Dios no lo puede todo, pero puede mucho. Porque al decir que no lo puede todo, a uno se le ocurre pensar inmediatamente, entonces no puede nada, no puede hacer nada ante tantos estos delitos. No, hemos dicho que no lo puede todo, no que no puede nada. Porque él, como en una familia, el papá y la mamá, no puede a veces intervenir inmediatamente cuando un hijo no se comporta bien. Pero con la visión de conjunto que tiene de la familia, de los hijos, puede intervenir y sanar muchas cosas. Se puede meter en tantas rendijas y por lo tanto, si no puede impedir ese delito inmediato, pero puede intervenir para hacer una sociedad un poco mejor, suscitando, instruyendo, inspirando a alguien que denuncie, inspirando buenos jueces que dé un veredicto adecuado. Y así este mundo se va arreglando su reino de amor, justicia, paz, verdad, sanidad y santidad y vida, va adelante. Entonces la oración siempre vale, con tal que no pretenda que su oración impida, haga que Dios quite la libertad a todos los demás y haga las cosas como hay que hacerla. No, Dios respeta nuestra libertad. La mía, la tuya, la de los hijos,
Y también hay tantas cosas que hay que decir en eso. Hay que pensar que, por ejemplo, Alejandro Serenelli, el que mató a María Goretti, Santa María Goretti, participó en la beatificación y la canonización de la santa. Él en la cárcel se había convertido completamente y fue un ejemplo para el mundo, su testimonio. Entonces, ciertamente había hecho algo muy malo, había hecho sufrir una criatura inocente. Sin embargo, tal vez por la oración de tantas personas y de la misma santa, Dios con estas oraciones se sintió abrir el camino para intervenir en tantas personas y en este caso en este muchacho, con gracias que solamente Él sabe dar, sabe inspirar, que van mejorando la humanidad y el mundo. Entonces, adelante y también orando. Hay todavía unos minutos y concluimos diciendo que la libertad, los jóvenes, atento a los jóvenes, y los que no son jóvenes que sepan explicarlo. La libertad no es hacer lo que le viene en gana a uno. La libertad es aceptar la voluntad de Dios por iniciativa propia, que es un acto de amor inmenso, que solo el ser humano puede hacer. Por eso solo el ser humano irá al paraíso. Porque decir sí, Señor, tú eres creador, tú lo sabes todo. Y lo que tú nos dices a través de los mandamientos, a través de tantas personas santas, a través de Jesús, a través de la Biblia, a través del magisterio, es la verdad. Y la verdad me hace libre, me da la capacidad de hacer el bien, de ir en este mundo haciendo el bien, amando. Esta es la libertad. La otra no es libertad, es capricho y daño. Por eso tantos delitos, tantos sufrimientos, tantos niños sordomudos. Por eso, porque hay personas que dicen no a lo que el Señor nos recomienda de hacer. Y nosotros evitamos, no hacemos ese acto de amor profundo, inmenso, que solo el ser humano es capaz de hacer, poniéndose en sintonía, en armonía con nuestro Creador. Esta es la libertad. No hacer lo que le viene en gana a uno y hacer daño a los demás y emborracharse y manejar atropellando a la gente. Esa no es libertad. Esa es lo contrario de libertad. Entonces, tú, joven, no creas de ser el padrón del mundo porque hace todas estas cosas que te emborrachas y hace. No, eres una pobre criatura que necesitas cambiar porque si no, crea delitos y vive una vida desgraciada. La libertad nos hace libres,
Bueno, ahora les voy a dar la bendición. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Vuelva hacia ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Recuerden que mañana hasta las 12 del día pueden enviar preguntas a mi WhatsApp. Chao, chao. Sueños. Chao. Buonasera. Buonasera. Adiós, Padre. Buenas noches. Buenas noches, Fray Mauro. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. Hablaste. Buenas noches. Ecuador. ¿Sabes dónde es que se ve? Ahí están los Tolán. Feliz noche a todos. Feliz fin de semana. Igualmente. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Todos. Chao, chao. Semana. Mañana con Mayagua. Buenas noches. Un abrazo para cada uno. Buenas noches, Fray. Chao, chao. Buenas noches, Fray. Comayagua, Fray. Comayagua. Buenas noches. Bendiciones. Gracias. Comayagua. Bueno, Fray. Abrazo. Nostalgia. Nostalgia. Defender a los guatemaltecos. Ay, de veras. ¡Viva Fray Mauro! ¡Que viva! ¡Que viva, Fray! Chao, chao. Fray Mauro. ¿Cómo está usted? ¿Quién es? El da Miriam. ¿Quién es? El da Miriam. ¿Cómo está, Fray Mauro? Feliz y contento, ¿verdad? Todavía bien. Muy bien. Yo también, todavía bien. Bien, adelante. Buenas noches, un saludo de parte de toda la familia que estamos reunidos aquí. Gracias, gracias, gracias. Buenas noches. Una alegría grande. Cayó, dice el firma. Fregó su tobillo. No tienen que operar. Ahí está el Damiri. Ahí está el Damiri. Chao, chao. Buenas noches, Fray Mauro. Buenas noches, qué alegre verlos a todos. El pajón presente. El pajón. Sí. A ver, a ver. Ah, el pajón, ya aquí. Ahorita de Comayagua al pajón me perdía. Muy bien, gracias. Buenas noches, padre. Buenas noches. Buenas noches.